Piensa en la mayonesa como algo cotidiano, casi invisible en la rutina diaria. Está ahí, en la nevera, esperando su turno junto a la mantequilla o el ketchup. Pero esa apariencia sencilla es engañosa. En realidad, la mayonesa es el resultado de uno de los equilibrios más delicados de la industria alimentaria moderna. Un producto donde la química, la ingeniería y la estandarización trabajan en silencio para lograr algo que parece simple, pero que no lo es en absoluto. Que cada cucharada sepa exactamente igual a la anterior, sin importar cuándo ni dónde se haya producido. En una fábrica industrial, la jornada comienza mucho antes de que los ingredientes se mezclen. Todo arranca con la llegada de las materias primas, y aquí no hay margen para la improvisación. El aceite vegetal, que representa la mayor parte del volumen final, llega en enormes camiones cisterna. No se trata de cualquier aceite. Cada lote ha sido analizado previamente para comprobar su acidez, su estabilidad oxidativa y su neutralidad de sabor. Una vez descargado, se almacena en gigantescos tanques de acero inoxidable, completamente sellados, donde se mantiene protegido de la luz y del oxígeno. Un contacto prolongado con el aire podría alterar su estructura molecular y arruinar miles de kilos de producto antes incluso de empezar. En otra zona de la planta, las yemas de huevo pasteurizadas descansan en cámaras frigoríficas. Aquí no entran huevos crudos sin tratar. El riesgo microbiológico sería demasiado alto. Las yemas se separan, se pasteurizan cuidadosamente y se conservan a baja temperatura hasta el momento exacto de su uso. Pero no se utilizan directamente desde el frío. Antes de entrar en el proceso, se dejan templar de forma gradual. Ese pequeño detalle marca la diferencia. Una yema demasiado fría no emulsiona bien y puede comprometer toda la mezcla posterior. Mientras tanto, el componente ácido de la receta se prepara con la misma precisión. Vinagre, jugo de limón o una combinación de ambos se mezclan con agua purificada en tanques específicos. La acidez se ajusta al milímetro, porque no solo influye en el sabor final, sino también en la seguridad del producto. Un nivel incorrecto podría permitir el crecimiento de microorganismos indeseados. Aquí, cada décima cuenta. Sensores digitales monitorizan el pH constantemente y no permiten que la mezcla avance si se sale de los rangos establecidos. A esta base líquida se le añaden sal, mostaza en polvo y pequeñas cantidades de especias. Nada se hace a ojo. Cada ingrediente ha sido pesado, registrado y aprobado. Las especias se muelen finamente para evitar cualquier grumo que pudiera alterar la textura final. Todo pasa entonces a un tanque de premezcla, donde grandes palas giratorias comienzan a trabajar. El objetivo no es aún crear mayonesa, sino una base perfectamente homogénea, sin partículas visibles, sin zonas más concentradas que otras. Recorrer esta parte de la fábrica es como entrar en un laboratorio industrial. Tuberías pulidas transportan líquidos de un punto a otro, válvulas automáticas se abren y cierran siguiendo órdenes invisibles, y los operarios no miran tanto los tanques como las pantallas. Allí se muestran temperaturas, tiempos, volúmenes y caudales. Cada paso queda registrado. Si algo no encaja, el sistema se detiene. No hay lugar para el error, porque un fallo aquí no afectaría a un solo frasco, sino a toneladas enteras de producto. Y sin embargo, a pesar de toda esta tecnología, la mayonesa todavía no existe. Solo hay aceite esperando su momento, yemas listas para cumplir su función y una base ácida perfectamente equilibrada. Todo está preparado, como una orquesta afinando antes del concierto. El verdadero momento decisivo aún no ha llegado. Ese instante en el que ingredientes incompatibles por naturaleza desafían las leyes físicas y se convierten en una sola cosa. Ese momento tiene nombre, y es donde ocurre la auténtica magia de la mayonesa. El instante en que la emulsificación comienza es el verdadero punto de no retorno. Hasta aquí, todo lo anterior podía corregirse, ajustarse o incluso desecharse sin grandes consecuencias. Pero cuando el aceite empieza a integrarse con la yema, la mayonesa nace o fracasa. No hay término medio. Por eso esta etapa se considera el corazón del proceso industrial y se ejecuta con un nivel de control que roza la obsesión. En una sala aislada del resto de la planta se encuentran los homogeneizadores, máquinas de acero inoxidable de gran tamaño que recuerdan más a motores industriales que a equipos de cocina. Su interior está diseñado para soportar velocidades extremas,
presiones elevadas y un trabajo continuo durante horas. Antes de arrancar, todo se revisa una vez más. Temperatura, limpieza, calibración de sensores. Un error aquí significaría perder miles de kilos de producto en cuestión de minutos. Las yemas de huevo entran primero en la cuba principal. Apenas caen en el tanque, los agitadores comienzan a girar con una fuerza constante y perfectamente regulada. No es una agitación violenta, sino controlada, precisa. A continuación, la mezcla de agua, vinagre y especias se incorpora lentamente. En este punto, el sistema mantiene la temperatura entre los 20 y 25 grados centígrados. Este rango no es casual. A esa temperatura, las proteínas de la yema están en su estado ideal para cumplir su función: actuar como puente entre el agua y el aceite, dos sustancias que de forma natural se repelen. Entonces llega el momento crítico. El aceite comienza a entrar en el sistema, pero no como un chorro visible. Se introduce en forma de hilo extremadamente fino, casi imperceptible. Cada gota que entra es inmediatamente atrapada por las moléculas de lecitina presentes en la yema. A nivel microscópico ocurre algo fascinante. El aceite se fragmenta en millones de gotas diminutas que quedan suspendidas en la fase acuosa, sin posibilidad de unirse entre sí. Es un equilibrio frágil. Si el aceite entrara demasiado rápido, las gotas se unirían, la emulsión se rompería y la mezcla se separaría en segundos. Los sensores de caudal controlan ese flujo con una precisión extrema. Si detectan una variación mínima, el sistema ajusta automáticamente la velocidad de entrada. Al mismo tiempo, los operadores supervisan la viscosidad en tiempo real. La mezcla va cambiando de aspecto poco a poco. De un líquido amarillento pasa a una crema pálida, cada vez más espesa, más estable. Es la señal de que la emulsión está funcionando. Pero la industria no se conforma con una emulsión básica. Una vez integrado todo el aceite, la mayonesa pasa por una segunda fase aún más exigente: la homogeneización a alta presión. La mezcla se fuerza a atravesar microorificios a velocidades enormes. Este paso rompe todavía más las gotas de aceite, haciéndolas aún más pequeñas y uniformes. El resultado es una textura extremadamente fina, sin grumos, sin irregularidades, idéntica en cada lote producido. Durante todo este proceso, el control de calidad no espera al final. Sistemas automáticos extraen pequeñas muestras directamente del flujo y las analizan al instante. Se mide la viscosidad exacta, el color, el nivel de acidez y la estabilidad de la emulsión. Si alguno de estos parámetros se desvía, la producción se detiene sin discusión. No hay correcciones posteriores milagrosas. La mayonesa que no cumple el estándar simplemente no continúa. Cuando el lote supera todas las comprobaciones, la mezcla fluye hacia tanques intermedios. A simple vista parece que todo ha terminado. La mayonesa ya tiene su forma definitiva, su textura característica y su sabor base. Pero en realidad, este descanso es solo una pausa estratégica. Aún queda por delante una fase igual de decisiva: estabilizar el producto, eliminar enemigos invisibles y prepararlo para su encuentro final con el consumidor. La mayonesa que sale del homogeneizador ya es reconocible a simple vista. Blanca, densa, uniforme, con ese brillo suave que asociamos inmediatamente con el producto terminado. Pero en una fábrica nada se da por concluido antes de tiempo. En realidad, esta etapa intermedia es una de las más delicadas, porque aquí se decide cuánto durará la mayonesa en buen estado y si mantendrá su textura perfecta desde la primera cucharada hasta la última. La mezcla fluye por un entramado de tuberías selladas hacia grandes tanques intermedios de acero inoxidable. Son recipientes imponentes, capaces de albergar miles de kilos de producto, pero su función no es solo almacenar. En este punto, la mayonesa necesita estabilizarse. Durante la emulsificación y la homogeneización, millones de microburbujas de aire han quedado atrapadas en la crema. Son invisibles al ojo humano, pero representan un problema serio. El aire acelera la oxidación del aceite, altera el sabor con el paso del tiempo y puede generar una textura irregular al abrir el envase semanas después. Para eliminar ese enemigo silencioso, la mayonesa pasa por un proceso llamado desaireación. En cámaras especiales se reduce drásticamente la presión, creando un vacío controlado. Bajo estas condiciones, las burbujas de aire se expanden y escapan de la mezcla.
No hay explosiones ni movimientos bruscos, solo una transformación silenciosa. Al salir de la cámara, la mayonesa es más compacta, más estable y visualmente más homogénea. Este paso, que en casa es imposible de replicar, es una de las claves de la larga vida útil del producto industrial. Es también aquí donde la mayonesa empieza a diversificarse. A partir de una base neutra, la fábrica puede crear múltiples variantes. En tanques separados se añaden ingredientes adicionales: ajo triturado, hierbas aromáticas, extractos naturales de limón, pimienta o especias específicas según el mercado. Cada adición se hace bajo protocolos estrictos. No se trata solo de sabor, sino de compatibilidad química. Un ingrediente mal incorporado podría desestabilizar la emulsión lograda con tanto esfuerzo. Tras cada ajuste, la mezcla vuelve a pasar por sistemas de agitación lenta que garantizan una distribución perfecta sin introducir nuevamente aire. De nuevo, sensores y muestras controlan que la viscosidad y el pH se mantengan dentro de los rangos establecidos. Nada avanza si no cumple exactamente con la ficha técnica del producto. Mientras tanto, en otra zona de la planta, se prepara el escenario final: el envasado. Los envases llegan en enormes cantidades y pasan por procesos de limpieza y esterilización. Los frascos de vidrio se lavan con agua a presión y se secan con aire filtrado. Los envases plásticos son inspeccionados con cámaras de alta velocidad que detectan deformaciones microscópicas. Cualquier envase defectuoso se descarta antes de entrar en la línea. Cuando la mayonesa está lista, viaja desde los tanques hasta las máquinas de llenado a través de tuberías completamente cerradas. No hay contacto con el exterior. En la línea, los envases avanzan en filas perfectamente sincronizadas. Las boquillas de llenado descienden dentro de cada frasco y liberan la mayonesa desde el fondo hacia arriba. Este detalle evita la formación de nuevas bolsas de aire y garantiza un llenado limpio y uniforme. Cada envase recibe exactamente la cantidad programada. El margen de error es mínimo, medido en décimas de gramo. Inmediatamente después, las tapas se colocan y se sellan con un torque calculado al milímetro. Ni demasiado flojo, ni demasiado apretado. Todo tiene su razón técnica. Antes de abandonar la línea, los frascos pasan por un último filtro invisible: sistemas de visión artificial que revisan nivel de llenado, cierre, etiqueta y estado general. Los que no cumplen se retiran automáticamente. Solo los productos perfectos continúan. En este punto, la mayonesa ya está lista para salir al mundo. Pero aún queda algo que pocas personas conocen. Detrás de esta salsa aparentemente moderna se esconde una historia antigua, llena de disputas, viajes y transformaciones culturales. Y ese capítulo, tan sorprendente como inesperado, es el que viene a continuación. Hasta aquí, la mayonesa ha sido una cuestión de acero inoxidable, sensores y protocolos. Pero si retrocedemos en el tiempo, descubrimos que esta crema blanca nació mucho antes de que existieran las fábricas, las líneas de envasado o los controles automatizados. Su origen está envuelto en relatos históricos, disputas culturales y una sorprendente mezcla de azar y necesidad. Una de las teorías más aceptadas sitúa el nacimiento de la mayonesa en el siglo XVIII, en el Mediterráneo occidental. En 1756, durante la Guerra de los 7 Años, las tropas francesas al mando del duque de Richelieu tomaron el puerto de Mahón, en la isla de Menorca. Según la tradición, para celebrar la victoria se ofreció un banquete preparado con los ingredientes disponibles en la zona. Faltaba la nata para una salsa caliente clásica, así que un cocinero improvisó mezclando yemas de huevo con aceite de oliva y un toque ácido. El resultado fue una crema suave, estable y sorprendentemente deliciosa. Aquel experimento habría sido bautizado como mahonesa, en honor al lugar donde nació. Con el tiempo, la receta viajó a Francia, donde fue refinada y adaptada al gusto de la aristocracia. En París, la salsa dejó de ser una improvisación para convertirse en símbolo de elegancia culinaria. Apareció en recetarios, se sirvió en banquetes y se asoció a la alta cocina. Otros historiadores, sin embargo, defienden que la palabra mayonesa podría derivar del término francés antiguo moyeu, que significa yema de huevo, lo que apuntaría a un origen menos geográfico y más técnico. La verdad absoluta quizá nunca se conozca, pero lo cierto es que la salsa conquistó Europa con rapidez. Durante décadas, la mayonesa fue un producto frágil.
Hacerla requería habilidad, paciencia y una buena muñeca. Bastaba un descuido para que se cortara y se arruinara. Por eso, su consumo estaba limitado a cocinas profesionales o a hogares con experiencia culinaria. Todo cambió a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la industria alimentaria comenzó a experimentar con la producción a gran escala. La clave fue comprender científicamente la emulsión y aprender a controlarla. Lo que antes dependía del instinto del cocinero pasó a depender de fórmulas, temperaturas y tiempos exactos. La industrialización transformó por completo la mayonesa. De salsa artesanal pasó a producto de consumo masivo. Se sustituyó el aceite de oliva por otros aceites vegetales más neutros y estables, se introdujo la pasteurización de las yemas y se desarrollaron conservantes suaves que prolongaban su vida útil sin alterar el sabor. Gracias a esto, la mayonesa cruzó fronteras y llegó a todos los continentes. Cada cultura la hizo suya. En Bélgica y los Países Bajos, la mayonesa se convirtió en la compañera inseparable de las papas fritas, desplazando incluso al ketchup. En Alemania se integró en ensaladas frías y platos de charcutería. En América Latina pasó a ser parte esencial de sándwiches, ensaladas y recetas caseras. Y en Japón ocurrió algo singular. La mayonesa fue elevada a categoría casi gourmet. Allí se desarrolló una versión con vinagre de arroz y mayor proporción de yema, de sabor más intenso y umami, utilizada en pizzas, okonomiyaki, sushi e incluso platos dulces. Pero la expansión cultural no terminó en la cocina. Con el paso del tiempo, la mayonesa empezó a utilizarse de formas inesperadas. Sus aceites y proteínas la hicieron útil para dar brillo a superficies de madera, aflojar etiquetas adhesivas, hidratar el cabello o incluso como remedio casero para pequeños ruidos en bisagras. Aunque muchos de estos usos no tengan respaldo científico sólido, muestran hasta qué punto este producto se integró en la vida cotidiana. También ha sido protagonista de récords y curiosidades. En grandes eventos gastronómicos se han utilizado toneladas de mayonesa para preparar ensaladas gigantes, estableciendo marcas mundiales que parecen exageradas, pero que reflejan su omnipresencia. De una salsa improvisada en una isla mediterránea, la mayonesa pasó a ser un elemento cotidiano para millones de personas. Y aún así, pese a toda esta historia, para la mayoría sigue siendo solo un frasco blanco en la nevera. Pocos se detienen a pensar en el recorrido que hay detrás, en los siglos de evolución cultural y en la precisión industrial que permiten que siempre sepa igual. Pero todavía queda un último tramo por recorrer, uno que conecta todo lo visto hasta ahora y nos invita a mirar la mayonesa con otros ojos. Después de recorrer fábricas, tanques de acero, homogeneizadores y siglos de historia, la mayonesa vuelve inevitablemente a su punto de partida: nuestra vida diaria. Ese frasco que abrimos casi sin pensar es el final visible de una cadena larga y precisa donde nada ocurre por casualidad. Cada lote que llega al supermercado ha pasado por controles que no buscan solo seguridad, sino memoria. Memoria de sabor. Porque el mayor desafío de la mayonesa industrial no es hacerla una vez, sino lograr que siempre sea exactamente la misma. En los laboratorios de las fábricas, técnicos prueban muestras de cada producción como si fueran catadores de vino. Evalúan textura, brillo, viscosidad y equilibrio ácido. Una mayonesa demasiado espesa no fluye bien. Una demasiado líquida genera desconfianza. El color también importa. Ese blanco marfil ligeramente cálido es el resultado de una emulsión perfecta. Si vira demasiado al gris o al amarillo, algo falló. Incluso el sonido al exprimir un envase flexible se tiene en cuenta, porque revela si hay aire atrapado o si la densidad es la correcta. La trazabilidad es total. Cada frasco puede rastrearse hasta el lote de aceite, la partida de yemas y el turno de producción. Si surgiera un problema, la empresa sabría exactamente dónde ocurrió y qué otros productos podrían verse afectados. Este nivel de control es invisible para el consumidor, pero es lo que permite que la mayonesa sea uno de los productos más estables y seguros de la industria alimentaria moderna. Una vez aprobada, la mayonesa entra en el circuito logístico. Camiones refrigerados la distribuyen a centros de almacenamiento y supermercados. Allí puede pasar semanas o meses sin perder sus propiedades. Esa estabilidad, que hoy damos por sentada, fue durante siglos un sueño imposible. Antes, una mayonesa casera debía consumirse casi de inmediato. Hoy, gracias a la ciencia de la emulsión y al control industrial,
puede cruzar países y continentes sin alterarse. Y entonces ocurre lo más curioso. Toda esa complejidad desaparece en el momento en que alguien destapa el frasco. La mayonesa se convierte otra vez en algo simple. Un gesto cotidiano. Una cucharada que cae sobre una ensalada. Un hilo blanco que acompaña unas papas fritas. En ese instante, nadie piensa en homogeneizadores, ni en cámaras de vacío, ni en guerras del siglo XVIII. Solo existe el sabor. Pero entender lo que hay detrás cambia la forma de mirar ese gesto. La mayonesa deja de ser un producto trivial y se revela como un ejemplo perfecto de cómo la humanidad ha aprendido a domesticar procesos naturales sin destruirlos. Aceite y huevo, dos ingredientes que jamás deberían mezclarse de forma estable, se convierten en una crema duradera gracias al conocimiento acumulado durante generaciones. También es un recordatorio de algo más profundo. Muchos de los objetos y alimentos que nos rodean parecen simples solo porque funcionan demasiado bien. Su complejidad está tan bien resuelta que se vuelve invisible. Y quizá ahí reside su verdadero éxito. La mayonesa no necesita impresionar, necesita cumplir. Siempre igual. Siempre fiable. La próxima vez que abras un frasco, piensa en ello. En el camino que recorrió ese producto desde un tanque gigante hasta tu mesa. En la historia, la ciencia y la precisión que hay en cada cucharada. Porque incluso en lo más cotidiano se esconden historias extraordinarias. Y esta, la de la mayonesa, es una de ellas. Si este viaje te resultó interesante, deja tu like y suscríbete para seguir descubriendo que otros productos aparentemente simples esconden procesos sorprendentes. Aún quedan muchas fábricas por abrir y muchas historias por contar.